el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos una vez más, su hermano Sony, con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos la séptima parte de esta serie de estudio Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esperemos que lleven la secuencia de los estudios, tengan sus anotaciones y estén repasando durante la semana estas enseñanzas que son vitales para todo cristiano que está interesado en conocer los tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo y se están dando a través de toda la humanidad. Así lo vemos a diario, todos los eventos previos a lo que estamos esperando, ese gran evento de la iglesia, que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y todos aquellos que hablan que la iglesia pasará la tribulación, pues aquí presentamos semanalmente pruebas de que evidentemente la iglesia no pasará la tribulación, como piensan hacerlo, enseñar muchos falsos maestros y profetas que se han levantado, que ya estamos advertidos que vendrían todos aquellos que vendrían con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, a aquellos falsos maestros, a aquellos falsos apóstoles que se han levantado y lo hemos visto frente a nuestros ojos. Así que estamos viendo todos estos cumplimientos proféticos, lo que habla la palabra de Dios, así como el libro de Apocalipsis, que quiere decir correr el velo, quitarse la venda de los ojos, ver la verdad y ver los eventos proféticos que están por venir. Hemos visto que este estudio está llevando a que tú comprendas y tengas una mayor claridad de lo que son los eventos que están por venir, porque ya como lo hemos explicado en Apocalipsis 1:19, así se nos dio la clave, la estructura para poder comprender este libro. Así que prestemos atención y vamos a seguir en la secuencia. Hoy estamos en la séptima parte de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Recuerda que este es un libro que todo cristiano debe conocer a la perfección. Si no, no debe ser cristiano. Este es un libro directo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más te puedo decir, hermano? Un saludo y un abrazo hasta Estados Unidos, a la Washington, a la gente de República Dominicana, hasta Chile, también Sudamérica y en Centroamérica, los países donde se reúnen a escudriñar la palabra de Dios semanalmente y están en espera de estos programas. Igual aquí en la República de Panamá, de donde grabamos estos estudios, un saludo a todos los hermanos del interior del país, un abrazo y fuerte, y así que compartan esta enseñanza, hermanos. Recuerda que este es un canal que es sin fines de lucro, no lucramos con la palabra de Dios. No te pido que me mandes dinero ni ofrendas ni nada de estas cosas, solamente nos interesa que nos pongas atención y abras tu corazón y el entendimiento, la palabra de Dios llegue a ti y tú lo lleves a otros que no conocen de la palabra. Es importante también para reforzar a aquellos que están en los caminos de Dios, pues nunca se han metido a estudiar y codificar la palabra de Dios como debe ser. Pero aquí se te está dando la enseñanza tanto para el niño más pequeño como el más adulto puedan comprenderlo. Así que pongamos atención. Toma tu libro de apuntes y tu Biblia y vamos a continuar este estudio. Hasta aquí hemos ido llevando una secuencia de los capítulos. Vamos entrando al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y a manera de introducción podemos decirte que antes de abordar este estudio es importante hacer una introducción al respecto de este capítulo 6. Como señalé al principio, resulta vital que cada versículo de Apocalipsis, al igual que cada versículo en toda la Escritura, sea interpretado, igual que cada versículo en toda la Escritura sea interpretado a un nivel de la contextualidad, o sea, contextualmente sea aplicado. Cada versículo de la Biblia es la única forma de llegar a la verdadera interpretación del versículo, porque hay que contextualizar la palabra, hay que llevarla a los tiempos actuales. Entonces, hermano, es vital que tú vayas comprendiendo esto y no comiences a hacer una interpretación privada, que eso no está permitido. Doctrinas tales como el preterismo, el amileniarismo, el postribulacionismo y el mitribulacionismo, ¿se recuerdan? Solo prosperan en terrenos donde el análisis de los versículos es aislado. Son doctrinas que no resisten un análisis contextual de los versículos. Es vital esto en teología. Solo la doctrina premilenial pretribulacionista puede ofrecer
un análisis contextual que satisfaga todos los versículos bíblicos. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí, hermano, contextualizar. Y vamos yendo capítulo, versículo por versículo. Recuerda, es la doctrina premilenial, o sea, antes del milenio. Pretribulacionista, antes de la tribulación. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, es un análisis para que te vaya paso a paso y vaya comprendiendo. Así que al continuar ahora con el capítulo 6 que vamos entrando, reiteramos la máxima dicha antes de que cada versículo debe ser analizado en el contexto de los demás versículos y en el de toda la Biblia, pues la Escritura así lo requiere y solamente ella contiene la llave para su verdadera interpretación. Leemos así en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vamos iniciando el capítulo 6. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Fíjense, hermano, que aquí hay que analizar con detenimiento cuando se le dice ven y mira. ¿A quién se le refiere? ¿Se refiere a Juan o se refiere al caballo, al primer sello que se va a abrir, que es el caballo blanco? Mira, pongan atención. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Entonces aquí tenemos que ir analizando paso a paso lo que quiere decir la palabra de Dios. El Apocalipsis 6 se cumplirá en el futuro, al igual que Mateo 24, tal como lo hemos señalado anteriormente según Apocalipsis 1:19. Este capítulo 6 forma parte de las cosas que han de ser después de estas. Es decir, que este capítulo, al igual que todos los capítulos que siguen, contienen profecías cuyo cumplimiento está establecido para después de la era de la iglesia, la cual está contemplada en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hasta ahí estamos claros. Recuerden que el capítulo 1 es lo que sucedió pasado. El capítulo 2 y 3 es el tiempo de la iglesia. Como ustedes recordarán, Apocalipsis 1:19 divide el libro en 3 partes. Recuérdenlo. En 3 partes lo divide. Número 1, las cosas que has visto. Capítulo 1, visión de Cristo. Número 2, las cosas que son el capítulo 2 y 3, la era de la iglesia. Y número 3, las cosas que han de ser después de estas, es decir, lo que vienen después de la iglesia, ¿no? Capítulo 4 y siguiente, Apocalipsis 4:1. Confirma esto cuando la revelación que allí comienza claramente a establecerse se refiere a las cosas que sucederán después de estas, o sea, después de la iglesia. Los capítulos 4 y 5 nos ofrecieron la revelación de la preparación de los juicios apocalípticos, señalándonos así que solamente Cristo es digno que autorizar el comienzo de los mismos y ejecutarlos. Recuerda Apocalipsis 5:9. Entendiendo que el versículo 7 del capítulo 5 revela un momento sumamente sublime y soberano en la profecía, porque por cuanto describe a Cristo ejerciendo su autoridad para tomar el libro y ejecutar así los juicios apocalípticos, conteniendo en los 7 sellos, trompetas y copas. No existe duda entonces, hermano, al momento del cumplimiento de esta profecía del capítulo 6 y siguientes de Apocalipsis. Estos capítulos hasta el 19 inclusive hacen referencia a lo que Cristo llamó en Mateo 24:21 gran tribulación, cuanto no lo hay desde el principio del mundo hasta ahora, ni la hora, dice la palabra de Dios. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos
en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La palabra de Dios es clara aquí, hermano. Y vemos esa concordancia, lo que dice el periodo eso de los juicios, de la ira de Dios sobre la tierra. Porque no todos los juicios, las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo ahorita mismo en la actualidad, no son porque no son de parte de Dios. Y todos se lo quieren achacar a Dios. Hay que estar claro ahí. Mucho tiene que ver la maldad, el mismo pecado en el hombre, que lleve a las guerras y a provocar matanzas, genocidios. Todas estas cosas, hermano, no son de parte de Dios. Son juicios que la misma humanidad se los genera a ellos a sí misma. Pero los juicios verdaderos de juicios serán en esa semana 70 que habla Daniel. La última semana que corresponden esos 7 años que son la tribulación y la gran tribulación en este periodo que está por llegar al momento que la iglesia sea levantada y se inicie el periodo de la semana 70 que habla Daniel capítulo 9. Estemos claros ahí, hermano. La doctrina preterista enfrenta aquí un obstáculo insalvable, porque cuando sus defensores tratan de sostener que Mateo 24 ya se cumplió, si Mateo 24 ya se hubiera cumplido, entonces toda tribulación, catástrofe, persecución, terremoto, peste, muerte, guerra, etcétera, que siguen a la era de la iglesia primitiva debió ser menor que lo de los primeros siglos de la era cristiana. Sabemos que ello no es así, sino que todo lo que siguió a los principios de la era cristiana fue más grave, más catastrófico, más severo, y será aún más severo lo que ocurra cuando comience a transcurrir el reloj en la hora de Apocalipsis 6, hermano. Todo esto es lo que estamos viendo en la actualidad, así como lo que se está dando en Israel, que ahorita, por cierto, esta semana se dio el alto el fuego. Pero todo eso son guerras, rumores de guerra, todo eso son preparativos a esa guerra de la confabulación que habla el Salmo 83 y que van a llevar a esa guerra que se llama Gog y Magog, que de Ezequiel 38 y 39. Pero la iglesia está pendiente, está viendo esto, está alerta, está velando, está seguro de lo que está ocurriendo en el mundo. Es necesario que estemos orando por el pueblo de Israel, es necesario. Ellos necesitan también que nosotros oremos por ellos y bendecirlos, porque como dice Génesis 12:3, el que te bendice será bendecido y el que te maldice será maldecido. Así mismo lo dice la palabra de Dios claramente desde el principio de la Sagrada Escritura en Génesis. El preterismo trata de hacer caer la profecía y la Biblia toda en la obsolescencia. O sea, puesto que al sostenerse infundadamente que toda la Escritura ya se cumplió, pretende hacer entonces que la Biblia carezca de relevancia para la actualidad. La tribulación a la que se refiere aquí Mateo 24 y que se describe en Apocalipsis 6 es una tribulación sin precedentes, por la cual nunca, pongan atención, nunca pudo haber ocurrido en el pasado y mucho menos en la era de los primeros cristianos. Además, a esa tribulación seguirá inmediatamente el regreso de Cristo en su segunda venida. Su segunda venida que será visible, donde todo ojo le verá. Para todo el mundo, esto es. Según Mateo 24, versos 29 y 30 y Apocalipsis 19, versos 11 y 12, así como Apocalipsis 1:7 y Hechos 1:11. ¿Lo anotaste? Esta segunda venida visible de Cristo nunca ocurrió, y siendo que la profecía señala que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Entonces tampoco ocurrió la tribulación profetizada en Mateo 24 y Apocalipsis 6. La visibilidad de la segunda venida de Cristo es incuestionable, puesto que la profecía dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. Esto nunca ocurrió, entonces sí, nunca ocurrió la tribulación. Por lo tanto, es un proceso de que viene muy pronto. Pero una vez que se dé el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, y sé que muchos están predicando ahorita mismo que eso del rapto es una mentira. Pero déjeme decirle, hermano, que la Sagrada Escritura es clara y da explicaciones, y hay base bíblica para hablar que existe el rapto y el arrebatamiento, que es inminente. Es inminente. Pero el enemigo, como sabe que le falta muy poco tiempo, él ha lanzado su falsa
doctrinas y falsas mentiras. La gran mentira la ha lanzado para decirle entonces y predicarle a los cristianos que no, que eso del rapto no es cierto. Así lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Aquí tengo un misterio. Ese es un misterio que sale en 1 Corintios 15, 51 al 53. Pues ese fue revelado, lo del arrebatamiento fue revelado a Pablo. Tenemos que ver ese paralelismo, o sea, entre el Apocalipsis 6 y Mateo 24. Analicemos ahora el paralelismo, pues, entre estos dos versículos, estos dos capítulos, entre Apocalipsis 6 y Mateo 24. Estos dos capítulos contienen profecías paralelas, ambas reveladas por Cristo. Mateo 24:4 y Apocalipsis 1:1. Recuerda que Apocalipsis dice que esta es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Este es un libro directo de nuestro Señor Jesucristo. Al decir las profecías paralelas, quiero decir que se refieren al mismo hecho. Cuando hablamos de paralelismo, estamos hablando que es la misma cosa. Se refieren al mismo evento, al mismo hecho, completándose ambos pasajes. Así, por ejemplo, tenemos que la tribulación comenzará con una aparente paz traída por un líder. Apocalipsis 6:2, Mateo 24:5. Recuérdense que en la primera fase de lo que es la tribulación, ese periodo de los 7 años lo podemos dividir en dos partes: la tribulación y la gran tribulación. En la primera parte, que es la tribulación, que son los 3 años primeros, 3 años y medio, que constituyen la primera parte, en esa parte será vendida una falsa paz por parte del anticristo. Pues la tierra estará saliendo de una guerra que es la que habla la palabra de Dios, que se puede dar durante o antes o después del rapto. Se puede dar en cualquiera de esos momentos. En forma simultánea se dará el rapto de la iglesia, y durante esa guerra que se va a dar, que se llama Gog y Magog, que vienen todo contra Israel, especialmente traduciendo los nombres a la actualidad como Rusia, Irán, China, países árabes contra Israel en ese momento. Entonces será vendida una falsa paz por parte del anticristo, que por supuesto tiene que ser de origen judío para que sea aceptado, pues ellos están esperando al falso Mesías. Pues a Jesucristo no lo aceptaron como el verdadero Mesías. Ellos están esperando al falso Mesías. Este es el anticristo. Y por supuesto tiene que ser del linaje judío para que ellos lo acepten. Y ya lo hemos explicado en conferencias anteriores, que los invito a que repasen y revisen. Que hemos hablado de dónde nace el anticristo, de dónde saldrá el anticristo. Así que es necesario que tú sepas que hay un paralelismo entre Mateo 24 y capítulo 6, que hace referencia a esto del ese líder que venderá una falsa paz durante el primer periodo de ese periodo de los 7 años, en los 3 años y medio, la primera parte. La tribulación pondrá guerras y muerte, Apocalipsis 6:4 y Mateo 24:6 y 7. La tribulación traerá terremotos aún más severos que el recientemente ocurrido y los que están ocurriendo actualmente alrededor del globo terráqueo. Apocalipsis 6:12, Mateo 24:7. Anótalo ahí. La tribulación traerá severas restricciones económicas y daños a los alimentos que se traducirán en una gran hambre, hermano. Hambre, porque dice la palabra que habrá hambre. Hambre mundial. Apocalipsis 6:6, Mateo 24:7. La tribulación traerá persecución a los que se salven luego del rapto. Por supuesto, si tú escuchaste este mensaje y estamos hablando de que es necesario que estemos velando y te quedaste en el rapto, te quedaste, hermano, vas a ser perseguido, torturado, y si niegas la fe de Cristo, entonces serás marcado con el sello de la bestia. Y aquellos que no se pongan el sello de la bestia, por supuesto, serán guillotinados. O sea que para ganar el cielo tendrás que perder la vida. Es necesario que sepas esto. Si tú piensas quedarte cuando ocurra el rapto, hay que estar preparándose a diario, viviendo siempre arrepentimiento cada día, arrepentirte de todos los pecados. Cada día que amanece tienes que arrepentirte. La tribulación acarreará entonces la persecución a aquellos que se salvan luego del rapto y de los judíos que acepten a Jesús como Mesías. Apocalipsis 6:9
Así lo encuentra en Mateo 24, 9. La tribulación implicará juicio contra la humanidad mediante la caída de estrellas, meteoritos y otros eventos cósmicos. Así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, del 13 al 14, así como Mateo 24, 29. Recordemos que Mateo 24 contiene muchísimas otras referencias a la tribulación que están contenidas en otros capítulos de Apocalipsis que veremos oportunamente. Tal es el caso de la predicación del Evangelio en todo el mundo, la protección de los escogidos, las falsas señales del falso profeta, la huida de los judíos al desierto. Y aquí Mateo 24:12, una de las tantas traducciones que existen en la actualidad, dice: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y lo buscamos en la Reina Valera del 1960, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo en ese tiempo, hermano. Se han levantado muchos profetas y traen una cantidad de herejías, falsas doctrinas, que son antibíblicas, no están basadas en la Sagrada Escritura, y ellos mismos comienzan a decir que la palabra de Dios es obsoleta, que ya se quedó atrás, que ya eso se cumplió, porque no conocen la palabra de Dios, no la analizan y entonces hablan así, sin fundamento bíblico, sin una base bíblica. Es importante que tú sepas, estamos viendo estos tiempos que todo el mundo se quiere llamar profeta, todo el mundo quiere ser apóstol, cuando más de 2000 años nadie se nombró apóstol. Ahora hemos vivido en estos siglos la época de los falsos apóstoles. Todos son apóstoles. Esto es antibíblico. No existen más que 12 apóstoles, que fueron los que eligió Jesucristo. Fueron los que caminaron con Jesucristo. Fueron los que vivieron su elevación al cielo. Y esencialmente son elegidos y únicamente por nuestro Señor Jesucristo, por Yeshua. Por Él solamente son elegidos. Los discípulos intentaron elegir a un nuevo discípulo, un nuevo apóstol. Pero la palabra de Dios no hace comentario alguno más de cuando echaron la suerte entre José y Matías. Así que el elegido en sustitución de Judas fue Pablo. Y Pablo dice: yo soy el último, el más pequeño, como un abortivo. Soy el último de los apóstoles. Así lo dice también la palabra en Apocalipsis, que están ahí, la puerta de los 12 apóstoles, hermano. Ahí está claro, están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Dónde están los demás que hablan eso? Que comienzan a hacer que le hagan pleitesía o quieren que les sirvan. Si Jesucristo vino a servir, no vino a que le sirvieran. Y él es nuestro maestro, es nuestro guía. Él nos está enseñando que nosotros debemos ser servidores, no que nos sirvan, que nos estén besando la mano o que los pies, y que nos estén haciendo reverencia y que nos guarden puestos adelante, que somos los privilegiados. No. La palabra de Dios enseña claramente que aquellos que se sientan adelante, que quieren ser reconocidos y renombrados y que lo reconozcan, no, cuídense de que no venga otro más grande que tú y se siente y te corran, te sientan más atrás. Así que es claramente que aquel que quiere humillarse será ensalzado, y el que se quiere ensalzar será humillado, y el que quiera ser primero será el último. Así que es necesariamente que estudiemos la Sagrada Escritura, y ellos la conocen. Esos que se creen apóstoles, aquellos que se creen profetas, pues pura vanidad, pura vanagloria, pura gloria propia, que no es la gloria de Dios. Es evidente que el enemigo sabe, conoce, que el tiempo que le queda es muy corto, y ha lanzado su gran engaño, el gran engaño a la humanidad, al comenzar a predicar y a decir que el arrebatamiento de la iglesia es una mentira. Evidentemente que este es el gran engaño que ha lanzado Satanás a la humanidad. Para aquellos que andaban medio zancochados en el Evangelio, que estaban medio,
dejen de creer y le hagan perder la esperanza, esa esperanza que nos dejó Jesucristo, de que viene por su iglesia. Brevemente podemos señalar que la ausencia de la iglesia durante este periodo de duración de la tribulación es confirmada, entre otras muchas razones, por, número 1, la promesa de Apocalipsis 3:10. Número 2, la estructura que Cristo dio al Apocalipsis. Recuerden, capítulo 1, verso 19. Número 3, la inexistencia de mención a la iglesia en los capítulos del 4 al 19. Luego de mencionársele por ese nombre durante 3 capítulos seguidos al comienzo del libro. Número 4, la finalidad de la tribulación, la cual es castigar al injusto. Y Dios no castiga justo con injusto, según Génesis 18:25. Número 5, la finalidad de la tribulación, la cual es derramar la ira de Dios. Y la iglesia no está puesta para ira, sino que ya Cristo sufrió por ella. Eso lo encuentra en 1 Tesalonicenses 5:9. Al leerse este versículo, nótese que está inserto en un contexto en el cual se viene hablando del arrebatamiento. ¿Recuerdan eso, hermano? Precisamente es consecuencia de que la iglesia no está puesta para ira. Por lo tanto, la iglesia no pasa la tribulación. Mira todo lo que hemos notado aquí en estos 5 primeros puntos. El hecho de que los destinatarios de la profecía de Mateo 24 son los judíos y no la iglesia, lo cual queda claro al leer, por ejemplo, Mateo 24:15 se refiere al templo judío. En el 24:20 se refiere al día de reposo. En el 24:16 se refiere a Judea. Número 7. El propósito de Dios con este periodo de tiempo, el cual es establecer un trato directo y único con Israel que complete los 490 años profetizados en Daniel 9. O sea que 483 años determinados proféticamente en la historia sobre Israel ya han tenido cumplimiento, restando 7 que serán lo que durará la tribulación. Punto número 8. La necesidad de que 3 nuevos agentes sean portadores del evangelio ante la ausencia de la iglesia. ¿Cuáles son esos agentes? Los 2 testigos, recuerden, de Apocalipsis 11, los 144,000 sellados de Apocalipsis 7 y el ángel con el evangelio de Apocalipsis 14. Estos 3 agentes predicadores desarrollan su acción precisamente porque la iglesia natural destinataria del encargo de predicación, Mateo 28:19, la iglesia no estará. Existen más razones, pero son suficientes por ahora para fundar bíblicamente la afirmación de que la iglesia no estará en la tierra mientras ocurran estos sucesos apocalípticos que hemos mencionado, esos 21 juicios que vendrán a la humanidad. Pero no, hay un grupo grande que se han metido y se han introducido a la iglesia para negar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Entonces dejan sin cumplimiento profético un montón de versículos bíblicos, dejan por fuera muchas cosas. Así que es necesario que escudriñemos bien paso a paso la palabra de Dios. No puede ser porque este versículo no me gusta y tú lo vas a eliminar. No lo puedes eliminar. Aquel que le quite, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, su nombre será retirado del libro de la vida. Aquel que le ponga la plaga de este libro le caerán. La palabra de Dios es clara. Entonces existe una forma correcta de poder interpretar la profecía. Demos una explicación breve al respecto. Entonces, ¿cómo interpretamos la palabra de Dios? Algo que viene bien a recordar al ingresar al capítulo 6 es lo pendiente en forma según lo que se debe interpretar la palabra de Dios, la profecía. Es la correcta interpretación. Eso es lo que tenemos que tener pendiente ahí y atento. La literalidad, lo literal, es la regla de interpretación que se impone si se quiere redescubrir el verdadero significado de la escritura. La aplicación de tal regla no es producto de capricho o comodidad, sino una imposición de la propia Biblia y del análisis de la forma en la cual se ha cumplido la profecía pasada. Pongamos atención, hermanos.
Una regla importante aquí de ser literalidad. Solo debe recurrirse a una interpretación simbólica o espiritual cuando el texto bíblico así lo autorice y no se puede aplicar la literalidad, por ejemplo, porque aplicar la literalidad resulte en un absurdo. Solo debemos aplicar la interpretación simbólica cuando claramente se esté usando un símbolo, y en tal caso debemos interpretar tal símbolo como los elementos que nos proporciona la misma escritura. La palabra de Dios da inmediatamente el significado de aquel símbolo. Cuando Apocalipsis utiliza símbolos, así lo deja ver claramente, y también nos proporciona la interpretación del símbolo para que no andemos haciéndole decir a la escritura cosas que no son producto de la imaginación de cada intérprete. Citamos algunos ejemplos para que vean cómo la escritura respalda esto que estamos aquí hablando, diciendo, hermano. Apocalipsis 11:18, anótalo. Se refiere a Jerusalén usando como símbolo Sodoma y Egipto. El propio versículo introduce el símbolo y al mismo tiempo su significado. Apocalipsis 11:8. Apocalipsis 12:3 utiliza el símbolo de un dragón, pero el mismo capítulo 12, verso 9, nos aclara que tal símbolo representa a Satanás. Están poniendo atención que no es que yo voy a poner, que yo no entiendo el símbolo. No, la palabra de Dios te lo está dando. Nada más que tienes que leerlo. Ahí te lo está dando. Apocalipsis 12:1 describe una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. La profecía también describe a esta mujer diciendo que está encinta y que está con dolores de parto. La propia escritura nos da los elementos para interpretar que este símbolo, impidiendo así que hagamos interpretaciones propias, privadas, como lo hace el preterismo, que es propio del preterismo, hace eso. Comienzan a aplicar, y esta es una gran profecía que, hermano, que se ha dado frente a nosotros. Se ha dado frente a nosotros esta gran profecía de la eliminación de unos planetas, Venus, Júpiter, la constelación de Betula, que es la constelación que conocemos como Virgo, y la constelación de Leo, donde están las otras 9 estrellas, la estrella Regulus. Reconozcamos, hermanos, que el Señor conoce las estrellas y cada una son conocidas por su nombre, las llama por su nombre. También son representadas como ángeles también. Pues esta profecía se cumplió y se ha dado hace más de 2000 años, se cumplió y se volvió a dar recientemente. Que es un tema aparte, hermano, y no es que estemos hablando de astrología ni de esta cosa. Pues el Señor hizo los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, y a todas le puso nombres. Y el hombre comenzó a hacer idolatría y comenzar a hacer astrología. Esto es como de adivino, pero nosotros hablamos de astronomía bíblica en este aspecto. Entonces es vital que conozcamos entonces que la palabra de Dios por sí misma da el significado de cuando da símbolo. La simbología del Apocalipsis, entonces, no es que tú estés inventando y buscar a forzar una profecía, no. La palabra misma da el significado de esos símbolos cuando se utilizan. Así la propia Biblia identifica a Israel como mujer que está de parto en Miqueas 4:10, en Isaías 13:8, 26:17, capítulo 18, capítulo 21, verso 3, Osea 13:13. Y también es la propia Biblia que identifica a Israel con el sol, la luna y las estrellas, bastando para ello leer el sueño profético de José en Génesis 37, del 9 al 10, ¿lo recuerdan? Por otro lado, Apocalipsis 4:5 utiliza el símbolo de 7 lámparas de fuego, que lo hemos dado recientemente aquí en esta enseñanza. Pero inmediatamente el mismo pasaje se encarga de cortar cualquier posibilidad de que interpretemos libremente y nos da la interpretación válida. Son los 7 de Espíritu de Dios. Así mismo lo dice, ¿no? Estamos viendo que no es para que tú le des otro significado. La palabra de Dios está dando el significado de aquel símbolo. Lo mismo sucede con Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 10,
donde se utiliza el símbolo de 7 cabezas y se nos da la interpretación de que son 7 reyes. En Apocalipsis 17:1 contiene otro símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Aguas. El mismo capítulo nos da la interpretación. Las aguas son los pueblos, naciones. Eso está en el verso 15 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y existen más ejemplos, los cuales iremos viendo en la medida que avancemos en este estudio. Pero por lo pronto, estos son suficientes para ejemplificar lo que estamos diciendo aquí, hermanos, y fundamentarlo, para demostrar que todo tiene una base bíblica. No es que inventamos nada. En consecuencia, la literalidad predomina como regla de interpretación. Y el simbolismo solo debe aplicarse cuando la Biblia autorice a reconocer como símbolo lo que se está leyendo y provea de la interpretación. De esta forma, no existirán nunca dos interpretaciones. Que es lo que predomina en las interpretaciones preteristas, simbólicas o espirituales. La verdad es solo una, no dos. Por tanto, la única regla válida de interpretación es la que ofrezca solo una interpretación. La literalidad no solo ofrece una sola interpretación, sino que ofrece la única válida. El preterismo y la interpretación simbólica generalizada a veces trata de fundamentar doctrina diciendo que todo Apocalipsis es simbólico por cuanto Juan se vio obligado a ocultar su verdadero significado ante la autoridad. Pero esto no es así, hermano. Es importante entonces que tú veas todos los símbolos de lo que hemos estado hablando en estos tiempos proféticos que hemos estado predicando y enseñando sobre el león, las 4, ¿y recuerdan las 4 bestias? La cuarta bestia, el tema de la cuarta bestia, todo lo que tiene que ver con Daniel capítulo 2. Y así lo vamos a ver. La simbología también de los diferentes estados de los gobiernos a través de la historia. Cuando Nabucodonosor ve aquella estatua que es cabeza de oro que representaba Babilonia, la parte que es de plata, los pechos, donde era el gobierno medo-persa. Después viene la parte que es de bronce, que es el imperio griego. Después siguen las piernas que son de hierro, que representó al imperio romano. Después esos pies de hierro mezclados con barro cocido. Esos 10 dedos que son los gobiernos actuales que se hacen y hacen alianza, que hacen uniones y se deshacen porque el hierro y el lodo no compaginan, se deshacen. Así que estamos viendo que los símbolos son importantes y la Biblia siempre da el significado. Al utilizar símbolos, dice Juan, hizo el mensaje apocalíptico pareciera que el mensaje fuera inofensivo, pero logró que las autoridades lo ignoraran y así protegió a su destinatario. Sostener esto es absurdo por varias razones. Número 1, sería subestimar el poder de Dios para proteger a quienes Él quiere proteger y para proteger su palabra. Número 2, el propio Juan ya está en prisión por causa de la palabra. Eso así lo dice en Apocalipsis 1:9, por lo que revelar la verdad con las verdaderas palabras no le habría aumentado su tribulación. Número 3, el mensaje habría sido inentendible para sus contemporáneos. Eso no lo podían entender, o destinatarios originales pues no manejan el código que supuestamente Juan usó. No lo entenderían. Iría contra el número 4. El número 4 iría contra la naturaleza misma de Apocalipsis, la cual es revelar lo escondido, no esconderlo. Resulta difícil revelar lo que está oculto utilizando símbolos que son pasibles de tantas interpretaciones como intérprete haya. Apocalipsis en griego significa revelación y eso está en consonancia con lo que dice Apocalipsis 22:10 en cuanto a que Juan no ocultará la profecía. En conclusión, no hay ningún símbolo o interpretación espiritual si la Biblia no lo indica o lo autoriza y si no nos da el correspondiente significado del supuesto símbolo, debiendo que en tales casos pretende
procederse aplicando siempre la interpretación literal. Me parece oportuno hacer este comentario referente a lo que es la interpretación y la regla, porque esto cobra gran importancia y relevancia al tratar de dar a conocer esa profecía que está escrita en este libro de Apocalipsis. Al ingresar a este capítulo es importante que comenzamos a entender paso a paso qué es lo que quiere decir en los eventos proféticos que vienen, y están comprendidos entre el capítulo 4 al 19, donde la iglesia no participa de la ira venidera, la ira de Dios. La iglesia no está durante ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Así que vemos aquí en Apocalipsis 3:10, donde se da el mensaje a las 7 iglesias. En especial aquí estamos hablando de una iglesia que reúne las características de esa iglesia que es vestida de blanco, la iglesia perfecta, que recibe elogios. Así dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí lo vemos claramente, hermano, que el contexto del mismo capítulo, si lo analizamos, el capítulo 6 revela la sucesión de juicios que sobrevendrán sobre la tierra una vez que la iglesia haya sido quitada de la tierra, en cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4:17, y para que se cumpla Apocalipsis 3:10, referente en este caso a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que estamos en ese tiempo, que la iglesia estamos en ese periodo de lo que las características de la iglesia actual compaginan y son similares a la iglesia que se refiere como la Odisea. Pues hay muchas cosas del mundo que se han introducido a la iglesia. Hay mucha mundanalidad en la iglesia. Y entonces los que seguimos el verdadero camino, las sendas antiguas, somos llamados como extremistas, estamos pasados o creen que somos demasiado santos. No, pero en realidad es que la palabra santo, lo hemos explicado, significa ser apartado para Dios. Y es necesario que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Así la palabra de Dios es clara, lo dice. Este último versículo citado aquí en Apocalipsis 3:10 revela que las finalidades que tendrá esta tribulación probar a los que moran sobre la tierra. Y revela también el alcance. Es sobre todo el mundo entero. También este versículo es portador de la promesa del Señor, que guarda a su iglesia durante la sucesión de estos juicios a través del arrebatamiento. Yo también te guardaré de la hora, dice, de la prueba. Esto en consonancia con Romanos 5:9. La tribulación también tendrá como objetivo la preparación de Israel. La preparación para la venida del Mesías. Tal como profetiza Romanos 11:26. Todo Israel será salvo. Y esto tendrá cumplimiento cuando, como consecuencia de la persecución que tendrá lugar en la tribulación, el remanente judío se vuelva a Cristo y le reconozca como Mesías. Esto será también cumplimiento de Zacarías 13, del 8 al 9, que predice una persecución a mano del anticristo y que terminará con la 2/3 partes de la población judía, salvándose 1/3, que será el remanente que cumplirá Romanos 11:26. La angustia de Jacob. Recordemos Jeremías 30:7. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Recuerda que Jacob peleó con el mismo Dios. Peleó con el mismo Dios y fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Entonces aquí se habla de ese periodo de angustia.
en la cual será perseguido. En la segunda parte de ese periodo de los 7 años, donde el anticristo será asesinado y luego resucita como la misma bestia que es, poseída por el mismo Satanás. En ese tiempo vamos a ver que Israel rompe el pacto también, rompe el pacto. Todos esos pactos que se han dado frente a nuestros ojos en la actualidad, los últimos como los Emiratos Árabes, los Bahrein, etcétera, etcétera, hermanos. Esos serán confirmados durante este periodo de la semana 70. Pero llegará el momento que entonces a la mitad de ese periodo de los 7 años ese pacto se rompe también. Ese pacto es roto y sufrirá persecución. Vivirán la angustia de Jacob. Este es el último tiempo de prueba para Israel. El tiempo del cual habló Jeremías cuando dijo: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30:7. No solamente el castigo de los que no aceptaron a Cristo, la prueba y la preparación de Israel será la finalidad de esta gran tribulación, sino que también esta tribulación tendrá por objeto demostrar la misericordia de Dios, la cual es grande. Búscalo ahí en Éxodo 34:6. Aún durante este tiempo de tribulación estará abierta la puerta de la gracia, puesto que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. La salvación seguirá siendo posible a través del arrepentimiento, la aceptación de Cristo como único Salvador. Apocalipsis 7:14. Dado que la iglesia no estará en la tierra, quienes se salven no serán integrantes de la esposa de Cristo, sino que serán invitados o llamados a las bodas. Pongamos atención, Apocalipsis 19:9. Invitados. No obstante, aun cuando la puerta de la gracia estará abierta y aun cuando los hombres reconozcan que los juicios provienen de Dios, no se arrepentirán. Y es lo que estamos viendo, hermano. El hombre, a pesar de todo lo que está viviendo la humanidad con este tiempo y temporada de COVID, donde siguen muriéndose personas, mucha gente se muere a causa de este virus, ni aún así se arrepienten, hermano, de su pecado. Como lo dice Apocalipsis 9, del 20 al 21, ni aún así se arrepentirán. La sucesión de estos juicios apocalípticos sigue al arrebatamiento, puesto que la era de la iglesia se agota en los capítulos 2 y 3. Recuerden. Y es la escritura que nuestro Señor Jesucristo nos da en Apocalipsis 1:9. Y precede en forma inmediata la segunda venida de Cristo, visible por toda la humanidad. Mateo 24, del 29 al 30. Apocalipsis 19:11. Cristo lo profetizó. Dado que, como dije, esta segunda venida será visible, donde todo ojo le verá, tenemos argumentos adicionales para sostener que tal tribulación tampoco nunca ocurrió hasta el momento. ¿Me explico, hermano? La tribulación no ha pasado aún todavía. Como muchos están predicando que estamos viviendo la tribulación, la segunda parte, que va mostrando que ya se abrieron todos los sellos. Hermano, ay de aquellos que no estudian la palabra de Dios porque están siendo engañados y no están estudiando y escribiendo la palabra de Dios como debe ser, capítulo por capítulo, contextualizándolo, buscándolo literal, no agarrando toda la Biblia como un símbolo. O la Biblia, cuando te da símbolo, da el significado en forma inmediata. Es que no hay manera de que le des una mala interpretación a las profecías que están por venir. No hay manera, solamente existe una sola interpretación. No existen más que una sola verdad. Es importante que te metas cada día más y más en la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos.
Estamos viviendo los tiempos finales de la iglesia aquí en la tierra. Donde en el momento que se dé el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, muchos cristianos van a estar desapercibidos, van a estar afanados porque quieren construir y quieren hacer y tienen planes, pero se han olvidado de las profecías. Se han olvidado de estudiar la palabra de Dios. Se han olvidado de alimentarse y de nutrirse del Espíritu que está en la palabra. Porque en la palabra de Dios, en la Escritura, ahí está el Espíritu de Dios, que es Espíritu y es vida. Es importante que tú conectes con el Espíritu de Dios, y para esto tú tienes que liberar todo tu corazón, todo tu espíritu de falta de perdón, de retención de ofensas, de todo eso que te cautiva, todo eso que te ocupa tu corazón por preocupaciones. Las montañas, aquellas que son necesarias que se muevan de aquí a otro lado. Solamente con tener fe y la confianza completa en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Jesucristo hombre, así lo dice en Timoteo. 1 Timoteo 2:5, hermano. Ahí te lo dice la palabra de Dios. No hay otro intercomunicador. Es una relación personal, íntima con Dios. No hay nadie que te conecte con Dios, sino solamente Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Salvador. Y a Él le debemos todo lo que somos. Y a que Él compró como cordero inmolado, compró el precio y fue el digno de abrir y comenzar a desatar los sellos que desatan los juicios de la ira de Dios sobre la tierra. No interpretemos todas estas cosas que están ocurriendo porque son los juicios de Dios. No, esos no son los juicios de Dios. Los juicios de Dios están por venir en la semana 70, que son esos últimos 7 años del reloj profético que constituye Israel, que es el único pueblo que tiene su historia escrita desde el principio hasta el fin. No hay otro pueblo que tenga su historia escrita hasta el fin. Y al final los que queden, ese tercio de los judíos, ellos todos serán salvos al final. Los que queden en orden. Es mejor irse en el rapto. Yo te invito a que te congregue y vaya a la iglesia, hermano. Ahora que se puede, cuando se cierren de nuevo la iglesia no vas a poder ir. Y si no quieres ir, hermano, no sea de ese grupo que se enfriaron, que el amor de muchos se enfriará. O no sea como aquellos que tienen por costumbre no de asistir ni congregarse. Igual lo dices, a la palabra de Dios lo advierte. Es necesario que acuda a los templos, te congregues, que busque cada día más de la presencia de Dios. Busca en su palabra, léela, escudriñala con tu familia. Es importante porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota. Ya no hay tiempo casi. Es importante que compartas estos estudios, porque a través de estos estudios te enterarás de lo que dice en las profecías, que son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así lo dice el libro de Apocalipsis, hermano, y es claro. Comparte la palabra. Hasta aquí esta enseñanza, hermano. Espero que sea de bendición para tu vida, tu alma, tu espíritu comience a crecer más y más, y unirse e introducirse más en la Sagrada Escritura, en el mundo espiritual, caminar en el Espíritu. Shalom Alejem. Cristo viene pronto. Aquí estaremos la siguiente semana, si Dios lo permite. Y si Cristo no ha venido,